Ya vimos el cambio que lo inició todo, luego el hecho que concretó la elección, y los cambios y tragedias que eso ha ocasionado. Esta es la parte 5 de la historia donde Ben no se quitó el Omnitrix, por lo que te invito a que veas las partes anteriores para tener un mayor contexto sobre esta historia, ya que ahora es demasiada información para hacer un contexto rápido, además de que esta vez sí se me secó el cerebro al momento de hacer una intro de resumen, así que simplemente continuemos con esto. Yo soy Striker Tennyson y hoy tenemos que ver cómo continúa la historia. Estamos en los cuarteles generales de los plomeros en Bellwood, y los acontecimientos ocurridos con Malware hace algunas semanas continúan sembrando algo de incertidumbre entre toda la organización. Sentimiento acompañado con algo de duda y temor por este chico. Entienden la razón de su brutalidad contra Malware. Después de todo aún es joven y es normal que perdiera el control por completo debido a su historia con este mecamorfo, más aún debido a lo ocurrido con Elena, razón por la que no le dieron ninguna sanción mayor. Pero lo que genera la preocupación es que desde ese entonces ha sido bastante brutal contra los criminales y villanos que captura, pues los deja bastante golpeados y heridos. Los plomeros solo hacen cumplir la ley y no son jueces, y entienden que las peleas a veces pueden conllevar este tipo de desenlaces. Pero el chico Tennyson lo está llevando bastante lejos, incluso contra crímenes menores, así que ante la situación, la gran magistrata hablaría personalmente con el magistrado Tennyson, dándole un ultimátum para que resuelva la situación con Ben, pues el chico se ha vuelto bastante liberal en los últimos meses, y sumando a las notas negativas que el magistrado Hulka hizo en los archivos de Ben durante su entrenamiento de plomero, las cosas no parecen muy bien para el futuro del chico, que tiene el artefacto más poderoso del universo en su muñeca, y el camino por el que empezó a caminar podría llevarlo a la maldad en un futuro si no se detiene cuanto antes. Max dice que lo entiende, y que tratará de resolverlo, pues el chico había dejado de lado cualquier contacto con su familia, y según sus padres, incluso había abandonado la escuela, y muy de vez en cuando solo llegaba a casa para comer y dormir. Y esta situación polémica en los plomeros eventualmente llegaría a los oídos del Proctor Cervantes, cuyo rostro solo puede dibujar una enorme sonrisa arrogante de oreja a oreja. Finalmente, el chico está empezando a mostrar sus verdaderos colores, y los otros agentes finalmente se están dando cuenta de la verdad. Aunque tengo que admitir que por un momento parecía que él no era la peligrosa amenaza que yo pensaba, pero al final, el chico está demostrando que yo siempre tuve la razón. El Proctor decidiría comenzar a actuar finalmente, y utilizando sus intercomunicadores hablaría con los chicos Amalgama, y les ordenaría que metieran cizaña para poder poner a los plomeros en su bando, iniciando por cuestionar a aquellos plomeros que verían nerviosos por la posible amenaza que sería Tennyson, y que aquellos que consideran pueden hacer el trabajo, y además estén dispuestos a eliminar al portador del Omnitrix, los reclutaran al equipo anti-Tennyson. Y mientras todo esto pasa, también hay algunas cosas ocurriendo bajo el suelo, pues en los drenajes de Bellwood, una extraña figura se encuentra colocando algunos cofres raros en sus tuberías, esto como parte de un plan de un viejo enemigo de los Tennyson, que se está preparando para actuar. Solo está esperando pacientemente el momento indicado para poder hacerlo, pero por ahora, este extraño personaje se encuentra con alguien más. La verdad fue un poco complicado, pero al final logré robarlo de sus bóvedas. El segundo personaje le muestra la mano al primero, enseñándole el objeto que mencionó que había robado, aunque no podemos ver de qué se trata, y ambas figuras solo asienten antes de ser teletransportados fuera del lugar. Luego de un par de días, Max y Will haría una visita familiar a Ben, esperándolo afuera de su casa mientras esperaban a que apareciera, y el esfuerzo dio sus frutos, pues luego de algunos días, el chico del reloj volvería a casa, momento en el que ambos finalmente decidieron hacer una intervención, diciéndole que ya era suficiente, que dejara de evitarlos. Ben solo les diría que lo dejaran en paz y que si su intención era sermonearlo, entonces se volvería a ir para seguir patrullando. Momento en el que Max alza la voz y le dice que lo que pasó fue una tragedia, pero que está dejando que la culpa lo consuma, que su forma de lidiar con los villanos no es algo que él haría, y lo sabe bastante bien porque él lo ha visto crecer desde que era un niño y empezó su viaje heroico. Ben se queda callado por unos momentos, y Gwen también está por decir algo, hasta que se escucha un fuerte estruendo en el cielo. Los tres voltean a ver y notan el origen de ese sonido. Un enorme grito en el cielo apareció de la nada, y Ben rápidamente se transforma en G-Tray para ir a ver qué es lo que estaba pasando. Max hace una llamada a los plomeros para que le informen de lo que estaba pasando, y estos le dicen que un alienígena mecánico había escapado del proyector, y que de alguna manera logró manipular uno de los generadores de portales para abrir uno propio, pero que no saben hacia dónde intenta ir. Aunque por ahora los plomeros se están enfocando en ayudar a la gente a evacuar de la zona de peligro.
En ese momento, Ben llegaría a la zona de combate, vería la criatura mecánica que los plomeros mencionaron y cambiaría de alienígena para convertirse en un mongosaurio y así empezar a combatirlo. Sin embargo, en medio de aquel combate, ambos serían succionados por la enorme fuerza del portal. Lo que te digo es que aquí ocurrirían los eventos de Héroes Unidos, pero la verdad no cambia mucho a grandes rasgos, salvo que en algunos combates Ben sería mucho más agresivo y brutal. Pero sí nos permite añadir algunos detalles un poco más importantes. En primer lugar, tras su pequeña conversación con Max y Gwen antes de ser transportado al mundo de Rex junto a Alpha, Ben pensaría sobre lo que pasó y esto le haría reflexionar sobre que debería tener más contacto con sus seres queridos cuando notara la preocupación de Rex cuando 6 se quedó en coma. Y segundo, que al escuchar lo que los poderes de Roboboy vienen de los Ninettes de su cuerpo, sentiría un poco más de curiosidad sobre ellos. Más aún recordando que Holiday mencionó que estas cosas ahora también están dentro de su cuerpo. Y tercero, al escuchar toda la historia de Rex y llegar a la parte donde Providencia los estaba buscando, Ben se alegraría de que al menos los plomeros no están en su contra. ¿Cierto? Pero bueno, Héroes Unidos ocurriría sin ningún cambio mayor. Pero con Ben regresando a la dimensión del proyector luego de esa aventura, nos deja el escenario perfecto para avanzar con esta historia. Ahora nos vamos a la dimensión del proyector, y estamos en los cuarteles de las raíces. Pierce le informa a Cervantes sobre que Ben desapareció al ser absorbido durante una batalla con un extraño ser, noticia que al inicio le alegra, pues al parecer la amenaza de Ben Tennyson finalmente ha sido solucionada, hasta que sus cuarteles empiezan a recibir una señal, y la voz detrás de ese mensaje revela que la tormenta venidera aún continúa presente. Atención, todos los plomeros en rango, aquí Ben Tennyson. Estoy atrapado en la dimensión del proyector. Necesito asistencia inmediata para poder salir de aquí. Mantendré activa mi insignia para que puedan rastrear mi ubicación. Ben Tennyson, fuera. Después de su aventura con Rex, Ben se quedaría varado en la dimensión del vacío, así que lo más sensato que se le ocurrió fue utilizar su insignia de plomero para solicitar ayuda para volver a su universo, pero sin saberlo, esa llamada sería su perdición, pues la señal únicamente sería captada por las bases de plomero activas dentro del proyector, que en este caso sería en la prisión Incarcecon del vacío, que es donde Kevin conoció a Quarrel y que actualmente está liderada por el tirano Morg, quien ignoraría la llamada para evitar que su explotación a los prisioneros fuera descubierta. Y el único otro lugar que recibiría aquella señal serían los cuarteles de las raíces, los cuales interceptarían el mensaje y planearían una emboscada para poder eliminar a Ben, usando la información que el propio chico les había dado para encontrarlo. Ben obviamente no se quedaría en el mismo lugar, pero mantendrá activa su insignia de plomero para que la ayuda pudiera encontrarlo, por lo que las raíces tardarían poco tiempo en dar con él y prepararían su emboscada. Y así fue como al estar volando como frío entre las grandes rocas del vacío, algo lo atacaría por la espalda, dándole una fuerte patada voladora que lo haría estrellarse contra la roca más cercana. Y cuando voltea a ver qué es lo que pasó, puede ver una mujer aerofibio, vestida con un exotraje bastante similar al de los plomeros, la agente Swift. Ben no entiende la razón de estos ataques, pero decide tratar de igualar el juego, y golpea el Omnitrix para cambiar de alienígena, siendo ahora G-Tray, y se abalanza contra la mujer híbrida, empezando así un combate aéreo bastante parejo, aunque con G-Tray mostrando una pequeña ventaja frente a su oponente, y con ambos lanzándose rayos entre sí, manteniéndose así hasta que en uno de esos intercambios de ataques, Ben decide atacar cuerpo a cuerpo, y se acerca a Swift para darle una patada voladora. Momento que la gente de las raíces aprovecha para atrapar a Ben de una de sus patas y tomarlo de tal forma que lo dejaría expuesto para otro ataque, y así un fuerte rayo de radioactivo fue disparado de una de las rocas cercanas, ataque que Ben no podría esquivar a tener a Swift sujetándolo, haciendo que aquel ataque lo golpee de lleno y la mujer híbrida lo arroje hacia el lugar de donde vino aquel ataque. Por el daño, Ben volvería a su forma humana, y alzó la mirada para ver qué es lo que estaba ocurriendo, y solo vería un grupo de personas. 3 que él no conocía y 3 que conocía bastante bien: Cervantes, Swift, Linder, Agregor, Ragnarok y finalmente Kevin. Normalmente, este equipo hubiera trabajado entre las sombras para intentar eliminar a Ben. Sin embargo, en ese momento Cervantes estaba muy confiado, pues sabía que Ben estaba completamente solo en aquella batalla, sin aliados ni posibilidad de escape. Además de que no habría ningún testigo en la zona, por lo que podrían decir que simplemente Ben se volvió loco y los atacó mientras estaba en el proyector. De cualquier forma, el portador del Omnitrix exigirá una explicación al ver a los 3 villanos que enfrentó hace años. Trataron de ganar algo de tiempo para que el reloj se recargue, además de recuperar algo de aliento. El Omnitrix es un arma demasiado poderosa para que lo porte un niño tan impredecible como tú.
y los recientes acontecimientos solo demuestran que eres una amenaza enorme para este universo, la cual si no es detenida, terminará destruyendo todo por completo. ¿Qué dices? Pero si has salvado el universo varias veces. Pura suerte, pero ya has mostrado tus verdaderos colores. Golpeas criminales hasta el punto de dejarlos en un estado crítico. ¿Cuánto tardarás en hacer lo mismo con los inocentes? No es una pregunta que esté dispuesto a averiguar, pero el tiempo se acabó. Elimínenlo. Ben no tenía tiempo para responder. Linder y Swift lanzaron sus rayos apenas Cervantes dio la orden, pero en un movimiento rápido, el chico logró golpear el Omnitrix, transformándose en piedra y con sus habilidades absorbió la energía de aquellos rayos, la cual redirigió hacia el equipo de Cervantes con una ráfaga de rayos ultravioletas, derribando las raíces y emprendiendo el vuelo para tratar de ganar distancia y escapar, pero Kevin no lo permitiría, así que grita por la ayuda de Ragnarok, quien lo sujeta con fuerza y lo arroja con Ben, haciendo que el arma X logre sostenerse del pie del Crystal Sapien. Ben se mueve para tratar de quitárselo de encima, pero Kevin solo se sujeta con fuerza para evitar caer, y empieza a escalar por todo su cuerpo hasta que logró acercarse lo suficiente para poner una mano sobre el Omnitrix, y utilizar sus poderes de absorción para extraer poder de aquel aparato, lo que hace que el reloj se quede sin energía, provocando que ambos cayeran en un asteroide cercano, mientras el cuerpo de los Mosiano comienza a mutar, transformándose así en básicamente Kevin Supremo. Siendo la mayor diferencia que en su físico, no tendrá la mandíbula de Mono Araña Supremo, ni medio rostro de Mongosaurio Supremo, partes que más bien serían reemplazadas por las respectivas partes del Mongosaurio normal. Y en cuanto a sus poderes, pues prácticamente cuenta con todos los poderes que tuvo esta forma en la línea original, con excepción de los que provinieran de algún alien supremo o de los de Andrómeda, y sumándole las habilidades de los aliens de la serie original. En otras palabras, sería una mezcla de sus primeras 3 mutaciones básicamente. Y con el nuevo Kevin mutante, esta batalla se intensificó. Kevin se lanzaría a Ben, sus manos brillando con la energía eléctrica de Frankenstrike. Ben esquivó el primer ataque de Kevin, tratando de encontrar un lugar donde esconderse, pero sin que el chico lo notara, Agregor caería sobre él apuntando su lanza hacia el rostro del chico. Voy a disfrutar hacerte pagar por los años que estuve en prisión por tu culpa. El clon estaba preparándose para atravesar el rostro de Ben con su lanza, pero el chico escucha cómo el reloj se había regresado al modo activo, y que incluso había levantado el dial de selección, solo debía apretarlo para transformarse. No hay tiempo, así que solo deja caer su brazo con fuerza para que el reloj se presione contra el suelo, y un fuerte brillo verde siga todos unos momentos, antes de ver el alien en el que Ben se transformó, Cannonbolt. El portador del Omnitrix rápidamente usa los poderes de este alien para enrollarse como pelota y empezar a rodar y rebotar por todas partes, intentando tanto escapar como golpear a los enemigos que se le atravesaran. Tal vez no pudiera perderlos, pero con Cannonbolt sí puede causar varios desastres. Salta de un lado a otro, golpeando a sus enemigos y rebotando en ellos. Ragnarok y Linder lanzan sus rayos, pero solo logran desviar a Ben por un momento, impulsándolo sin querer, lo que provoca que tenga más fuerza en su rebote y puede impactarlos con una fuerza de golpe aún más fuerte. Swift igual lo intenta, pero su destino es el mismo y es derribada por Cannonbolt. Eso hace que Ben se confíe, y recordando un combate que tuvo con Kevin 11 hace años, intenta repetir la misma estrategia para noquear esta nueva mutación de su rival, pero Kevin Supremo es mucho más fuerte que Kevin 11, así que solo se preparó y colocó en guardia, cargando la electricidad de Frankenstrike, Cerebrón y Shosquax en su puño izquierdo, y lanzó un puñetazo al suelo justo cuando Cannonbolt estaba por golpearlo, logrando interceptar al Pelarrota y finalmente deteniendo su avance. Ben queda aturdido en el suelo. Sobrevivió al golpe de Kevin solo por la coraza de Cannonbolt, pero aún así siente dolor por ese poderoso ataque. Kevin solo le da una patada para voltearlo panza arriba y coloca su pie en el pecho del alien. Estoy harto de ti, Tennyson. Siempre ganándome cuando éramos niños. Siempre tú siendo el héroe, mientras yo era el que se transformaba en monstruo. Aquel en el que nadie confía o a nadie le importa. Pero todo este tiempo, siempre fuiste el problema y yo la solución. Kevin empieza a pisar a Ben con más fuerza, dejando caer todo el peso de su cuerpo en este alien. Ben cada vez más siente como el pie de Kevin va cayendo más y más, ejerciendo más presión sobre su pecho. Y escucha como el monstruo amalgama empieza a preparar otro golpe eléctrico. Piensa en qué alien puede utilizar para escapar, pero alza la mirada y ve como el resto del equipo de las raíces se acercan a él. No importa lo que haga, no podrá escapar. Si quiere salir vivo de esta, debe de pelear y ganar.
Así que como puede estira su brazo para golpear el Omnitrix y así cambia de alien. Esta vez decide utilizar a su carta de triunfo, el alien más poderoso que tiene, que como lo dije en la parte de la guerra de los Hybrid, no es Alien X. Este vez no lo tiene desbloqueado, pero sí tiene en su rotación a uno de los aliens que Cervantes temía que usara, y me refiero a muy grande. Las cosas acaban de voltearse para las raíces. Al inicio parecía que tenían ventaja, pero ahora literalmente han sido reducidos a simples insectos contra Ben. Muy grande empieza a derrotarlos muy fácilmente. Sin utilizar toda su fuerza, golpea a Swift, arrojándole un asteroide que estaba a decenas de metros y dejándole inconsciente por la fuerza del impacto sumada al golpe del Tokustar, mientras hace que el resto caiga de la enorme roca donde estaban peleando. Agregor cae al vacío infinito del proyector y Linder queda fuera de combate tras impactar en otro de los asteroides. Aparentemente va ganando ventaja. Sin embargo, Cervantes decide aprovechar este ataque para favorecer su punto aún más entre los plomeros. Proctor Cervantes en los cuarteles generales de los plomeros. Ben Tennyson está en el proyector. Quisimos ir en su ayuda, pero el sujeto enloquecido y nos atacó. Solicitamos refuerzos, ¡ahora! Ragnarok lanza sus ráfagas de energía desde lejos, pues sabe que físicamente no podría derrotar a Ben, mientras Kevin solo vuela y esquiva los ataques de Ben mientras lo ataca con rayos eléctricos, llamaradas y otros ataques de energía. Pero esto no es suficiente. Ben cruza sus brazos formando una X y un enorme destello empieza a generarse de la zona donde estos se tocan, y pocos momentos después, el poderoso rayo cósmico de Muy Grande es disparado. Kevin intenta soportarlo al usar los poderes de absorción de piedra junto a su propio poder osmosiano, pero este no es suficiente para poder aguantarlo, y el rayo cósmico lo supera por completo, empujándolo a un asteroide el cual es destruido por el poder del rayo. Sin embargo, Kevin logró sobrevivir ese poderoso ataque. Está gravemente herido, pero aún con vida, y vuelve a su forma humana por el sobreesfuerzo de su cuerpo, pero está demasiado herido como para poder seguir peleando y solo cae inconsciente. Solo quedan dos, o mejor dicho, uno, pues cuando Ben busca a Ragnarok se da cuenta de que este fue aplastado por uno de los meteoritos generados cuando destruyó el asteroide donde impactó Kevin con su rayo cósmico. Ben solo suspira pesado, y está tan exhausto por la pelea que no escucha que el tiempo del Omnitrix ha terminado, y para cuando vuelve a su forma humana, totalmente herido y cansado, solo camina en busca de un escondite donde pueda descansar por algunos minutos. Y cuando lo encuentra, empieza a reflexionar sobre su pelea y lo difícil que fue enfrentar a varios villanos a la vez. Hace mucho que no tenía una pelea así de complicada, y eso lo lleva a recordar sus combates anteriores, y piensa todo lo que ha vivido en estos años. Sus batallas al lado de Max y Gwen, cuando peleó junto a los Sábados Secretos para detener a Argos, cuando fue reanimado por el Dr. Ánimo, o todas sus aventuras con los chicos Amalgama, e incluso, más recientemente recuerda los combates que tuvo al lado de Rex. Quizás el tener un equipo no sea tan malo, y así continúa hasta que recuerde Elena, y también la última conversación que tuvo con Max. Piensa que a pesar de que extraña quien fue su novia, su actuar más brusco quizás no es algo que esté bien, y se quedaría pensando por un rato, hasta que finalmente se quedaría dormido por el cansancio. Varias horas después, Ben despierta, pero ya no está en un asteroide en el proyector, sino que más bien se encuentra en una celda dentro de los cuarteles de los plomeros. Al notarlo, rápidamente se acerca a la puerta de la misma y empieza a golpearla con la intención de llamar la atención y así hacer que lo liberen. Y los primeros que lo notarían serían Bluke y Driva, quienes rápidamente llamarían a Max para que vaya a ver a su nieto y le aclare las cosas, cosa que así pasaría, pues apenas Max se entere de que Ben despertó, iría a verlo para hablar con él y ponerlo al día de la situación, también aprovechando para explicarle del por qué está encerrado, y además poder escuchar su versión de por qué se puso a atacar a una rama tan alta de los plomeros como lo eran las raíces. Ben obviamente le contaría toda su aventura, desde lo ocurrido en el universo de Rex, y que luego volvió, pidió ayuda y las raíces lo atacaron, pero por desgracia para Ben, no hay mucho que respalde su versión, pues Cervantes habría borrado el registro de llamadas junto al mensaje de Ben de los cuarteles de las raíces, pues el chico había perdido de vista a dónde se fue el líder después de que derrotara a su equipo, y teniendo ese ataque sin contexto, más los antecedentes rebeldes de su historial de plomeros y su brutalidad previa con los fugitivos que capturada, tiene todo en su contra para ser considerado un criminal. Max movería sus influencias para que Ben saliera libre. Después de todo, el abuelo tiene renombre entre los plomeros, y aunque eventualmente lo lograría, tendría la condición estricta de que a cambio de que Ben sea liberado, le removerían el Omnitrix para evitar cualquier problema futuro.
al menos hasta que se demuestre que no es un peligro, y así poder calmar un poco de las tensiones en los plomeros, pues gran parte de estos aún le temen por todo lo que ha pasado desde que asesinó a Malware. Obviamente no le agradaría la idea a Ben. Después de todo lo que ha hecho, ¿así se lo agradecen? Sin embargo, la gran magistrata aclara con que sí ha sido de mucha ayuda para los plomeros, los acontecimientos recientes siguen dándoles dudas sobre si deberían dejarlo libre, así que es un trato mucho mejor a cualquier otra cosa que pudiera aspirar. Max se disculpa con su nieto por no poder haber llegado más lejos, y Ben termina resignándose. Pero como el dispositivo es demasiado difícil de remover, podrá conservarlo hasta que finalmente tengan un artefacto que logre quitárselo sin dañar su integridad, pero tiene totalmente prohibido usarlo. Ben solo suspira pesado, agradece por la oportunidad y luego sale de los cuarteles para volver a casa. Sin embargo, Max le solicita a la gran magistrata que haga una inspección a fondo de las instalaciones de los cuarteles de las raíces, pues en el video de la transmisión de Cervantes donde mostró que Ben estaba atacando a su grupo, el abuelo por un segundo logró ver algo extraño en una parte, pues pausando el video en un momento correcto, para luego hacer zoom y mejorar la imagen, pudo ver a uno de los villanos que atacaron a su familia durante uno de esos campamentos de verano hace tantos años. Así pasarían las siguientes semanas. Bluke y Driva trabajarían en algún dispositivo para poder retirarle el Omnitrix a Ben, fallando estrepitosamente en cada intento, como sabemos que es típico de este dúo. Mientras tanto, el chico volvería a su vida normal. Con el tiempo, él dejó de ser la novedad y aunque aún continuaba con cierta fama, ya no era tan bombardeado de atención como lo fue al inicio. Pudo retomar la escuela y disculparse con sus padres por la actitud que había tomado en las últimas semanas, básicamente volviendo a ser un adolescente normal. Pero aún así, habría un secreto que lo ocultaba, y es que durante las noches él salía de casa y se dirigía a los antiguos laboratorios Valadis. Visitaba aquel lugar por algunos recuerdos que tendría con Elena, pero más allá de la nostalgia, él estaba retomando la investigación sobre los microchips, pues aunque hace caso a la orden de no usar el Omnitrix, al menos no en público, él sigue siendo un héroe de corazón, y aunque tenga que hacerlo en secreto, él obviamente continuaría con sus labores heroicas. ¿Pero por qué retomar la investigación de los microchips? Muy sencillo. En su aventura en otro universo, Ben conoció a un chico que tenía poderes provenientes de las nanomáquinas, y está investigando si de alguna forma puede usar la nanotecnología de los microchips para poder integrarla en sus alienígenas. Tal vez no replicar los poderes de Elena ni los de Rex, pero sí podría darle ciertas mejoras a sus alienígenas para poder ser mejor, y utilizaría a sus aliens como materia gris y cerebrón para comprender mejor todas las notas y anotaciones, aunque por algunos instantes una idea vuelve a su mente. Un pensamiento que ha tenido desde su combate con las raíces en el proyector. Sí, fue bastante difícil, pero también podría haber derrotado a todos sin la necesidad de muy grande, pues en el pasado pudo enfrentarse a Kevin 11 y a Vilgax al mismo tiempo, la primera vez que estuvo atrapado en aquella dimensión. La única diferencia era que ahora ya no tenía el control maestro, pero quizás usando a sus aliens más inteligentes podría hacer algo para poder desbloquearlo, aunque por el momento no lo hará. Prefiere esperar un poco más para evitar aún más problemas con los plomeros. De por sí ya corre demasiados riesgos usando el Omnitrix y retomando la investigación de los chips. Y las semanas continúan pasando, hasta que un día Max le hace una visita a Ben, esta vez para darle buenas noticias, pues los plomeros inspeccionaron los cuarteles de las raíces en secreto para saber con más claridad qué era lo que había ocurrido aquella vez, y descubrieron que en las instalaciones había rastros de máquinas de transferencia e hibridación. Además de que escucharon a Cervantes planear en voz alta sobre cómo encontrar de nuevo al agente Kevin, pues desapareció totalmente durante la última pelea y necesita volver a limpiar sus recuerdos para poder atar cualquier cabo suelto. Y con esas declaraciones se inició una investigación en su contra que terminó con su expulsión de los plomeros, retirándole sus cuarteles y dejando al antiguo proctor totalmente abandonado a su suerte dentro del proyector. Además de que se están buscando los registros en el historial de la memoria central de la base de las raíces, con el afán de encontrar el resto de los involucrados en esa conspiración. Esto hace que Ben se alegre por unos momentos, pero Max le dice que aún deben hablar con la gran magistrata, porque aún no es seguro de que anularán el plan para quitarle el Omnitrix a Ben. Pero bruscamente, la conversación es interrumpida cuando las tapas de las alcantarillas de Bellwood salieron disparadas, y de esos agujeros comenzó a salir una potente luz, la cual segundos después tomó forma, revelando la identidad de quien estaba detrás de esto: Vilgax. Ben y los plomeros rápidamente salen para ver qué estaba ocurriendo. Al inicio se puede ver cómo esto era un holograma pregrabado, pero cuando la gente alza su mirada a los cielos,
notan cómo una enorme nave alienígena está sobrevolando la ciudad. Y después de aquel mensaje, inmediatamente empiezan a salir enormes calamares de todas partes, surgiendo de cualquier tubería que estuviera conectada al drenaje. Esta vez, las cajas no se abrieron por simple casualidad, sino que era un ataque planeado de Vilgax. Veo que tu misión de colocar a mis calamares mascotas por todo el pueblo de Bellwood fue un completo éxito, pero no podemos dejarle todo el trabajo a ellos. ¿Cómo van los refuerzos? Nuestro invitado está terminando de reprogramar el Nemetrix con su ejército de Biots. ¿Quién diría que reclutar al último aprendiz de Asmuth sería tan beneficioso para cumplir con su derecho de vengarse de ese mocoso? La cámara cambia, y podemos ver a Albedo. Está trabajando en una parte de la nave, y su trabajo está terminado. Durante las preparaciones de este ataque final contra Ben, él había logrado conectar el Nemetrix a la corriente Coldon de Primus, y ahora estaba terminando de conectar este artefacto a los Biots de Vilgax. No puede utilizar esta copia inferior del Omnitrix como una forma de curarse. Sin embargo, Vilgax le prometió que esta vez solo iba a vengarse de Tennyson, y que después de que este estuviera muerto, Albedo sería totalmente libre para quedarse con el reloj y poder utilizarlo para volver a su forma original, siendo esta la única razón por la que trabajaría con Vilgax, para ya no estar atrapado en ese horrible cuerpo humano. El duelo definitivo entre Ben y Vilgax está por ocurrir, pero nosotros nos vamos despidiendo por ahora. ¿Cómo es que va a terminar todo esto? Lo sabremos en la última parte de esta historia. Te invito a darle like al video si te ha gustado y a suscribirte a mi canal para ver la conclusión de este gran relato. Y si quieres darte una vuelta y ver los otros videos que tengo, eres totalmente bienvenido a hacerlo. Te recuerdo que tengo un canal de Discord, el cual puedes visitar si quieres hablar un poco más de forma directa con esa comunidad o conmigo. El link lo encontrarás abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, yo soy Striker Tennyson y por ahora eso es todo de mi parte. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta pronto, compañero, cuídate mucho y ojalá que tengas una excelente semana. Recuerda ser una buena persona y hasta la vista.